Ella creyó que era solo un vaquero más. Pero él era millonario y llevaba años sin amar. Parte 2. ¿No escuchaste lo que te dije? Ese portón necesita soldadura, no solo un apretón de tuercas, dijo Lucía, sujetando fuerte la llave inglesa y girando hacia el hombre que acababa de bajarse de la camioneta roja. El forastero, alto y de rostro sereno bajo la sombra de su sombrero vaquero, sostuvo su mirada un momento antes de responder, sin arrogancia. «Discúlpame, señorita. Es que antes de soldar quise ver si era necesario cambiar la bisagra primero. Puedo echarle una mirada si me da permiso». Lucía entrecerró los ojos, desconfiada. Llevaba semanas sin dormir bien, contaba con cada peso, y lo último que necesitaba era tener a un extraño dudando de su método. Volvió a medirlo. Piel bronceada, camisa mezclilla recién lavada, botas gastadas. Parecía cualquier jornalero, pero tenía algo en el porte que no coincidía. No era el tipo de hombre que aceptaba fácilmente una orden, pero tampoco se notaba engreído. Ella negó con la cabeza resignada y soltó un pequeño resoplido. «Tomás, ¿puedes traer la soldadora o vas a dejarlo a medias como la vez pasada?», gritó Lucía hacia el taller donde debía estar su hermano. Tomás salió arrastrando los pies y limpiándose las manos de grasa sobre el pantalón. Fruncía el entrecejo al ver al desconocido junto a la camioneta. «¿Quién es este?», preguntó, sin molestarse en disimular la desconfianza. «Dice que puede ayudar», respondió Lucía dejando caer las herramientas en la caja. «Busca trabajo por comida y techo, supongo». El forastero se quitó el sombrero en señal de respeto, bajando la voz. «Me llamo Martín. No tengo a dónde ir por ahora. Si me dejan quedarme a cambio de trabajo duro, no les voy a fallar». Tomás cruzó los brazos, mirando de reojo la pick-up roja de donde aún sobresalía una mochila deshilachada. Luego, sin apartar la vista de Martín, le habló bajito a Lucía. «Ya sabes lo que dicen, cuando algo parece bueno, seguro es trampa». Lucía apretó los labios, pero conocía demasiado bien la sensación de tener el estómago vacío y la desesperación de pedir ayuda. No necesitaba otro problema, pero tampoco era de las que daban la espalda. «Está bien», dijo al fin volteando hacia Martín, «pero si vienes a causar problemas te vas por donde llegaste. Aquí todos sudamos parejo». Una media sonrisa asomó a los labios de Martín. Asintió, encajándose de nuevo el sombrero. «¿Qué sabes hacer tú? ¿Sabes de ganado o solo de herramientas?», preguntó Tomás ahora menos hostil, pero aún sin desistir de la vigilancia. «He trabajado en varios ranchos», respondió Martín. «Sé arreglar corrales, trato vacas, y si hace falta, también conduzco tractor. Aprendo rápido». Lucía le arrojó un par de guantes de trabajo y casi a modo de reto le lanzó un martillo. «Empieza con el portón, luego vemos si mereces comida caliente», dijo, evitando que la voz se le ablandara. Martín atrapó el martillo al vuelo y se inclinó levemente a modo de agradecimiento. El sol caía a plomo mientras Martín trabajaba en el portón. No habían pasado ni 20 minutos cuando la bisagra ya estaba lista para soldar. Tomás lo vigilaba, impresionado a su pesar. Desde la muerte de su padre, pocos se habían ofrecido a ayudar sin pedir algo a cambio. La madre de Lucía salió al patio, curiosa por el ruido. Era una mujer menuda, de manos firmes y rostro marcado por el sol. Miró al forastero con cautela al principio, pero cuando vio el empeño que ponía en cada movimiento, su expresión se suavizó. Al terminar el día, el portón no solo estaba soldado, sino que abría y cerraba sin hacer ruido. Martín había limpiado las bisagras, enderezado el marco y reforzado los puntos débiles. Durante la cena, sencilla pero abundante, la familia observaba discretamente al forastero. Comía con educación pero hambre evidente, agradeciendo cada bocado como si fuera un banquete. «¿Y tu familia?», preguntó la madre rompiendo el silencio. Martín dejó el tenedor un momento. «Hace tiempo que no los veo, señora. Tuvimos diferencias». Nadie preguntó más. En el rancho todos conocían el peso de los secretos. Esa noche, mientras Lucía miraba desde la ventana, vio a Martín sentado en el pórtico, contemplando las estrellas. Por un momento le pareció vulnerable, casi perdido bajo aquel cielo inmenso. Se preguntó qué clase de hombre era realmente y qué historia escondía tras esos ojos tranquilos. A la mañana siguiente, una camioneta negra se detuvo frente al rancho.
Alma Mendoza, la mujer más adinerada del condado, bajó con su elegante traje y tacones que se hundían ligeramente en la tierra. «Buenos días, Lucía», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pasaba para recordarte mi oferta. El banco no espera eternamente, y este lugar necesita más que buenas intenciones». «Mi respuesta sigue siendo no, Alma», contestó Lucía cruzándose de brazos. «El rancho no está en venta». Alma notó a Martín trabajando en el corral y arqueó una ceja. «¿Ayuda nueva? Interesante. Solo espero que no estés desperdiciando tiempo en un barco que se hunde». Dirigiéndose a Martín, añadió: «Si buscas trabajo de verdad, en mi hacienda pago puntual». Martín apenas asintió con cortesía, pero siguió con su labor. Cuando Alma se marchó, el ambiente quedó tenso. Lucía se mordió el labio conteniendo la rabia. «No le hagas caso», murmuró Tomás. «Lleva años queriendo estas tierras». «¿Por qué no venden?», preguntó Martín con cautela. Lucía lo miró fijamente. «Porque no es solo tierra. Es historia, es familia. Mi padre murió cuidando cada hectárea. Y mientras pueda sostenerme en pie, el rancho sigue siendo nuestro». Por la expresión de Martín supo que había entendido perfectamente. Tal vez, después de todo, ese forastero podría ser una bendición en tiempos tan difíciles. El polvo se pegaba a los zapatos como si quisiera quedarse, igual que la preocupación en el ceño de Lucía. Aquella mañana, el rancho olía a café quemado y a pasto seco, y casi todo estaba más roto que el día anterior. Pero antes del alba ya se oían martillazos en el cobertizo de herramientas. Martín, con la camisa remangada y la mirada puesta, reparaba una rueda vieja de carretilla que llevaba meses guardada como chatarra. «Te vas a lastimar las manos si sigues afilando esa hoja sin guantes», le avisó Lucía desde la puerta, cruzando los brazos. Martín ni levantó la vista, pero sonrió un poco. «Después de una semana aquí, las manos ya ni las siento, señorita. ¿Quiere que me encargue después de las cercas?» Lucía hizo un gesto de aprobación. Se guardó el elogio para sí y avanzó con un balde, lista para dar comida al corral. Martín la alcanzó con la carretilla nueva y, sin decir palabra, se le unió. El trabajo al fin era más ágil. A media mañana, Tomás llegaba del pueblo con la cara arrugada, abriéndose paso entre las gallinas. La bomba del pozo volvió a fallar. «El viejo del taller dice que ni intentemos repararla más», dijo con voz seca. Y otra vez dejaron una nota en la reja. Lucía cogió el papel, reconoció el sello burdo de Alma Mendoza antes del primer párrafo. Lo leyó en voz baja, labios apretados. Martín, que barría el patio, no pudo evitar preguntar: «¿Pasa algo?». Tomás se le quedó viendo un segundo demasiado largo, pero fue Lucía quien habló. «Alma Mendoza. Lleva años queriéndose quedar con estas tierras. Ahora casi ruega que le vendamos, como si nos hiciera un favor». «¿Y por qué no le venden?», quiso saber Martín, muy quedo. «Porque esto no es solo tierra», respondió Lucía, la voz áspera. «Fue de mi abuelo, de mi padre. Y si nos quedamos sin esto, no nos queda nada». Un silencio incómodo los rodeó un rato. El único sonido eran los cascos de los caballos contra la tierra dura. La nota de Alma quedó arrugada en el bolsillo de Lucía, y la rutina del rancho siguió. Ese día fue de arreglos y sudor. Martín encendió el tractor con un truco rápido que sorprendió a Tomás. Luego, entre los tres, lograron limpiar el corral más grande antes de que el sol estuviera a plomo. El almuerzo fue sencillo: tortillas con frijoles, pan viejo y agua fresca que Martín sacó del pozo con una cubeta atada con mecate. «No sé cómo le haces y con todo tan limitado», comentó Martín, pasando el vaso de agua a Lucía. Ella lo miró, divertida. «Aprendí de mi mamá. Aquí uno le echa ganas o se va». Por primera vez desde que llegó, Martín se sintió parte de aquel grupo pequeño, casi invisible desde la carretera. La madre de Lucía sirvió el último plato y puso la radio. De fondo se escuchaba una vieja canción de Pedro Infante. Entre comida y risas pequeñas, Martín contó que de niño ayudaba a su abuelo en ranchos lejanos y aprendió a curar caballos rebeldes. Tomás se burló. «Claro, como si no hubieras quebrado ni una pata nunca». Martín se encogió de hombros, sin escudo. «Una vez casi me tumba una yegua torda,
pero aprendí cuidando, no mandando. Lucía asintió, encontrando en esa respuesta algo familiar y seguro. Por la tarde decidieron revisar el pozo de agua. Martín fue el primero en bajar por la escalera oxidada, linterna en mano. Desde abajo gritó: «Hay una fuga, pero la manguera no está rota. Falta apretar la abrazadera». Tomás bajó tras él sin dejar de refunfuñar. «Si me caigo aquí no hay seguro para accidentes, ¿eh?» Lucía esperó arriba, lanzando herramientas y recogiendo barro. Cuando Martín salió de nuevo a la luz, el cabello cubierto de tierra, Lucía se acercó con una toalla vieja y se la pasó sin palabras. Martín atrapó la mirada breve, casi agradecido. Al atardecer, el rancho parecía respirar un poco mejor. El agua corría, poca pero clara, en los baldes. Los caballos relinchaban después de mucho tiempo callados. Esa noche, mientras todos dormían, Tomás salió al cobertizo con paso sigiloso. Algo en la actitud de Martín le había despertado la curiosidad desde el primer día. Era demasiado hábil, demasiado educado para ser solo un jornalero cualquiera. Caminó hasta la pick-up roja estacionada lejos del portón, miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo veía. Abrió la puerta del copiloto, que no tenía seguro, y revisó la guantera. Entre papeles encontró una cartera de piel fina, documentos doblados y un cuaderno azul. Al abrir la cartera, se quedó helado. La credencial mostraba la foto de Martín en traje elegante, con un nombre que cualquiera en el norte del país reconocería: Martín Aguirre Vergara, hijo de Rogelio Aguirre, dueño de una de las haciendas más importantes de Sonora. Tomás cerró la puerta despacio, con el corazón acelerado. ¿Qué hacía un hombre como él trabajando por un plato de frijoles en un rancho medio abandonado? A la mañana siguiente, Tomás observaba a Martín con nuevos ojos mientras arreglaba una reja. Se acercó con paso decidido. «¿Trajiste las pinzas grandes?», preguntó Martín sin mirar atrás. «No, pero sí encontré otra cosa». Tomás se cruzó de brazos sin ocultar el disgusto. «¿A quién tratas de engañar?» «Martín Aguirre, de los Vergara. Así que eres patrón disfrazado de peón». Martín se quedó petrificado. Bajó las herramientas lentamente y respiró hondo. «No es lo que piensa. Solo dime la verdad», exigió Tomás alzando la voz. «¿Qué haces aquí? ¿Nos quieres comprar por la espalda de Lucía? ¿Qué clase de juego traes, Rico?» «No vine a comprar nada, te lo juro», replicó Martín sin defensas. «Vine porque ya no podía seguir donde estaba. Espérame, déjame explicarte». Martín se sentó al borde de un tronco caído, las manos temblorosas. Por primera vez, Tomás vio miedo real en sus ojos. «¿Lucía sabe algo de esto?», preguntó Tomás todavía alerta. «Nadie lo sabe, y quisiera que siguiera así». Tomás se acercó, dispuesto a escuchar, pero sin bajar la guardia. Durante el resto de la tarde, vieron a Lucía ir y venir con baldes de agua, ajena al secreto que ahora compartían los dos hombres. Martín sostuvo la mirada de Tomás, con los hombros caídos y una expresión que era difícil de fingir. «Perdí a mi hermano, hace casi 3 años», comenzó con voz quebrada. «Un accidente, por mi culpa, por no fijarme. Desde ese día todo me pesaba. Mi familia, yo era el mayor, el que debía encargarse de todo, pero nada tenía sentido. No quería su dinero, ni sus tierras, ni sus fiestas. Me vine al sur para trabajar, para esconderme, porque sentía que no merecía nada». Tomás lo miraba de soslayo, dudando pero menos tenso. «Pasé por ranchos donde no me preguntaban de dónde era, solo si sabía arar o domar mulas. Y aquí sentí algo distinto. Ustedes luchan todos los días y aún así se ríen, comparten lo poco, no humillan. Eso no lo encuentras en cualquier parte, Tomás». El hermano de Lucía tragó saliva, aún cauteloso pero menos frío. «¿Y por qué mentir? ¿Por qué no decir la verdad si tanto te duele? Porque nadie confía en un rico arrepentido, menos aquí donde faltan cosas». Martín levantó la mirada, sincero. «Solo quería darle un descanso a mi cabeza, trabajar con las manos, sentirme útil de nuevo, sin que me vean como el hijo de alguien. Por eso pedí quedarme. No para aprovecharme, no para espiar. Por favor, no se lo digas a Lucía. No quiero herirla, ni que piense mal. Yo solo necesito tiempo.
Tomás guardó silencio largo rato. Se escuchaba el sonido lejano de un gallo y el chasquido de la cerca bajo el martillo. Finalmente se limpió la frente y bajó el volumen de su voz. «Mira, Martín, aquí no confiamos así nomás, y menos cuando hay tanto que perder. Pero te he visto trabajar. No haces alarde de nada, ni pones cara de superior. Eso ya es algo». Martín, esperanzado, movió la cabeza agradecido. «No es culpa tuya haber nacido donde naciste, pero te advierto, si le rompes el corazón a mi hermana, aquí sí hay problemas. Y si se entera por alguien más, peor. Diré que te vi dormir en la camioneta porque no confías en la casa, nada más». «Gracias, Tomás. Te lo agradezco, de verdad». Se levantaron y por primera vez Tomás le tendió la mano con firmeza. Martín la aceptó, sintiendo el peso del pacto. «Andat, vamos a ver si Lucía no nos regaña por hacer tarde la cerca», bromeó Tomás con el gesto menos rígido. «Así como vamos, ni el ganado va a creer que somos familia». Durante los días siguientes, Martín se dedicó con más ahínco a mejorar el rancho. Revisó los documentos del subsidio agrícola mientras Tomás le cubría las espaldas. Fue al pueblo en la bicicleta vieja y presentó la solicitud a nombre de los Ramírez. «Ya inscribí la solicitud y hablé con la señora Trini en la ventanilla», dijo al volver, bajando de la bici. «En unos días mandarán a revisar el terreno». Lucía, que acarreaba pasto para los caballos, se detuvo sorprendida. «¿Hiciste todo eso? ¿Por qué?» Martín se encogió de hombros. «Ustedes me dieron techo y comida cuando lo necesitaba. Es lo justo». Ella lo miró diferente, con una mezcla de agradecimiento y algo más que no se atrevió a nombrar. Esa noche, después de cenar, los tres salieron al fresco. Tomás encendió un fogón pequeño con ramas secas. La madre trajo café de olla y se sentaron en círculo, compartiendo historias de cuando el rancho era próspero. «Mi papá decía que esta tierra tenía alma», recordó Lucía, con la mirada perdida en las llamas, «que por eso daba frutos aún en los peores tiempos». «Y tenía razón», asintió la madre. «Aún con todo en contra, seguimos aquí». Tomás, más relajado tras un trago de café caliente, miró a Martín. «¿Y tú, Martín? Cuéntanos de tu familia. Nunca hablas de lo tuyo». Martín se tensó un momento, pero encontró palabras sinceras. «Mi abuelo también criaba ganado. A veces, cuando era niño, me despertaba antes del amanecer solo para oír cómo llamaba a las vacas. Decía que había que cuidar el agua igual que a los hijos». La conversación fluyó hasta bien entrada la noche. Cuando todos se retiraron a dormir, Lucía permaneció junto al fuego. Martín se quedó también, contemplando las brasas. «No tienes que cargar todo tú sola, Lucía», dijo en voz baja. Ella levantó la vista clavando los ojos en él. «¿Y quién más lo va a hacer? Si no luchamos nosotros, no queda nadie». «A veces dejarse ayudar no es rendirse», susurró Martín. «Es confiar». Lucía apretó la taza entre las manos, molesta consigo misma por el calor que sentía en el pecho. «Yo sí confío, pero las promesas se rompen fácil, y la gente se va cuando más la necesitas». El silencio que siguió estaba cargado de sentimientos no pronunciados. El viento trajo consigo el murmullo de grillos y a lo lejos el chillido del pozo sediento. «Mañana voy a revisar la bomba y la manguera», anunció Martín. «Si conseguimos que el agua suba parejo, quizás aguantemos otro mes». La conversación derivó hacia recuerdos de infancia. Lucía contó sobre las carreras entre huizaches, los castigos de su padre, la vez que casi incendian la cocina por accidente. Martín soltó una carcajada genuina y Lucía rió también, con una ligereza que hace tiempo no sentía. «Mira, ¿quién diría que el forastero sabría reír?», bromeó ella, más dulce de lo que pretendía. «La risa también cura», contestó Martín, «y hoy la necesitábamos». Al día siguiente, mientras Martín y Tomás reparaban la bomba del pozo, una camioneta negra apareció en el horizonte. Lucía, que llevaba agua fresca a los trabajadores, se puso en alerta de inmediato. Alma Mendoza bajó elegante como siempre, con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa de negociante que no alcanzaba sus ojos. «¡Qué sorpresa verte por aquí otra vez!», exclamó Lucía, sin disimular la ironía. «Solo pasaba a saludar», respondió Alma, pero su mirada se desvió hacia Martín. «Veo que tienen ayuda nueva. Me alegro». Martín inclinó levemente la cabeza a modo de saludo.
pero siguió trabajando. Alma se acercó un poco más, observándolo con curiosidad. ¿No nos conocemos de algún lado?, preguntó con tono inocente, pero ojos astutos. No lo creo, señora, respondió Martín sin levantar la vista. Pero Alma no era de las que soltaban fácil una presa. Se dirigió a Lucía. ¿Podemos hablar a solas un momento? Lucía asintió, tensa, y ambas se alejaron hacia el porche. Desde la distancia, Martín pudo ver cómo Alma gesticulaba y Lucía negaba repetidamente con la cabeza. Cuando Alma se marchó, dejando una estela de polvo tras su camioneta, Lucía regresó con el rostro serio. ¿Qué quería?, preguntó Tomás. Lo de siempre, comprar el rancho. Esta vez ofrece más, pero sigue siendo una limosna disfrazada de favor. Durante la cena, Martín permaneció inusualmente callado. Cuando todos se retiraron, pidió permiso para salir a caminar. La noche era clara y el aire olía a tierra mojada. Caminó hasta el borde de la propiedad, donde el alambre de púas marcaba el límite con el camino principal. Allí, junto a un viejo mezquite, se detuvo pensativo. Alma Mendoza lo había reconocido, o al menos sospechaba. Era cuestión de tiempo antes de que su mentira quedara al descubierto. Y entonces, ¿qué pensaría Lucía? ¿Lo perdonaría o sentiría que toda su confianza había sido traicionada? Regresó al rancho con pasos lentos, preguntándose si debía irse antes de causar más daño o quedarse y enfrentar lo que viniera. Porque algo había cambiado en él. Ya no era solo gratitud lo que sentía por los Ramírez. Era mucho más. El sol asomaba tímido tras las nubes cuando Lucía, Tomás y su madre cargaban la camioneta con pasteles y empanadas caseras para la feria anual. Era tradición que todas las familias del pueblo montaran puestos para vender sus productos, y los Ramírez no podían faltar, aunque cada año les costaba más mantener las apariencias. ¿Segura que no quieres que te ayude a cargar más cosas?, preguntó Martín, acercándose con cautela mientras Lucía acomodaba la última caja. «Ya hiciste suficiente arreglando el toldo», respondió ella sin dureza, pero manteniendo cierta distancia. «Además, no es obligación tuya ir a la feria. Me gustaría acompañarlos, si no les molesta». Lucía asintió brevemente y subió a la cabina. Tomás y Martín viajaron en la caja junto a las cajas de comida. En el camino, Tomás notó la preocupación en el rostro de su compañero. «Tranquilo», le dijo en voz baja. «Nadie te va a reconocer entre tanta gente». Pero Martín no parecía convencido. El pueblo estaba irreconocible. Banderines de colores cruzaban las calles, puestos de comida y artesanías rodeaban la plaza, y el olor a carne asada y elotes se mezclaba con la música de la banda local. Niños corrían entre charcos, persiguiendo pelotas y perros callejeros, mientras los adultos se saludaban con abrazos y palmadas en la espalda. Los Ramírez instalaron su puesto bajo un árbol, cerca de donde se haría la ceremonia oficial. La madre de Lucía arregló los pasteles con orgullo, recordando tiempos mejores cuando su esposo tocaba la guitarra y la gente se reunía a su alrededor. «Hace años que no venía a una feria así», comentó Martín, ayudando a colgar el letrero del puesto. «¿En el norte no tienen?», preguntó Tomás con intención. «Sí, pero no como esta», respondió Martín con nostalgia sincera. «Allá todo es más artificial. Aquí se siente la comunidad». A lo lejos, Lucía divisó la figura inconfundible de Alma Mendoza, con su vestido azul marino impecable y acompañada de un joven alto que debía ser su hijo Samuel. Se movían entre los puestos saludando a todos, como si fueran los dueños de la celebración. «Ya vino la reina a supervisar sus dominios», murmuró Tomás con fastidio. Lucía le dio un codazo, pero no pudo evitar que la tensión se apoderara de su cuerpo. Si Alma intentaba algo hoy delante de todos, sería una humillación difícil de soportar. El evento principal comenzaría al mediodía. El alcalde entregaría apoyos y reconocimientos a los rancheros de la región. Gracias a la gestión de Martín, los Ramírez estaban en la lista para recibir un subsidio para mejora de su sistema de agua. Conforme avanzaba la mañana, el puesto de los Ramírez recibía clientes que compraban por costumbre o lástima, pero no los suficientes. Lucía fingía que no importaba, pero sus ojos revelaban la preocupación. Mientras atendían, Martín notó que Alma lo observaba fijamente desde la distancia. Su mirada
cargada de intención, lo hizo sentir expuesto. Disimuladamente, se apartó hacia la parte trasera del puesto, pero no fue lo suficientemente rápido. Alma se acercó con pasos decididos. «Martín, ¿cierto?», dijo extendiendo la mano. «Creo que no nos han presentado formalmente. Alma Mendoza». «Mucho gusto, señora», respondió él intentando sonar casual. «Me preguntaba si podríamos hablar un momento». «En privado». Antes de que pudiera negarse, Alma lo condujo hacia un costado de la plaza. Su sonrisa se desvaneció en cuanto estuvieron fuera del alcance de oídos ajenos. «Sé perfectamente quién eres», soltó, mirándolo de frente. «Martín Aguirre Vergara, hijo del mismísimo Rogelio Aguirre. El rancho de tu familia es el doble que este y tú, aquí haciéndote pasar por jornalero. ¿Por qué tanta farsa? ¿Estás vigilando para comprar por la mala?» Martín palideció. Buscó las palabras, pero no salían. «Esto no es lo que piensas». «Claro que no lo es. Pero tampoco me interesa por qué te escondes. Aquí el asunto es otro, muchachito». Alma bajó la voz fría. «Escúchame bien. Si no convences a Lucía de que me venda antes de que acabe la semana, yo misma le contaré tu lindo secreto a todo el pueblo. ¿Sabes lo que haría eso con su confianza, con tu carta de redención?» Martín sintió un frío recorrerle la espalda. «No, Alma, por favor. No le hagas eso. No quiero traicionarla. Solo vine a trabajar, a empezar de nuevo». Ella lo miró con algo de compasión, pero no aflojaba. «Entonces ayuda de verdad. Si esta familia se hunde, no será por mi culpa». No puedo herirla», insistió Martín, la voz temblando. Alma se encogió de hombros. «Eso es lo que crees. Pero aquí o nadas o te ahogas. Piénsalo bien. Me llamas esta noche con tu respuesta». Lo dejó parado allí, con el mundo girando a su alrededor. Martín se recargó contra un árbol, luchando por recuperar la compostura. Cuando regresó al puesto, Lucía lo miró con preocupación. «¿Todo bien?» «Sí, solo el calor», mintió sin poder sostenerle la mirada. A mediodía, todos se reunieron frente al pequeño escenario improvisado. El alcalde, un hombre rechoncho y de bigote espeso, daba la bienvenida con palabras grandilocuentes sobre la tradición y el progreso. Después, comenzó a llamar a los representantes de cada rancho para entregarles sus subsidios. Cuando llegó el turno de los Ramírez, Lucía subió con la cabeza alta. Algunos vecinos aplaudían, otros murmuraban por lo bajo: «Mira a la Ramírez, luchando de nuevo». Agradeció rápidamente y bajó con el documento firmado, una pequeña victoria en medio de tantas batallas. Martín la observaba con admiración desde la primera fila junto a Tomás. Fue entonces cuando Alma Mendoza pidió la palabra. El alcalde, sorprendido pero incapaz de negarle nada a la mujer más influyente del condado, le cedió el micrófono. «Amigos, vengo a felicitar a todos los que no se rinden», comenzó Alma con voz clara y firme. «Sé lo que es pasar hambre, sé lo que es perder tierra, pero hoy quiero hablar de honestidad, de saber quiénes somos y quiénes dejamos entrar a nuestras familias». La plaza quedó en silencio. El viento apenas movía los banderines de colores. «Hay quienes vienen del norte, fingiendo ser humildes para luego quedarse con lo nuestro», continuó Alma, escaneando la multitud hasta detenerse en Martín. «Hay quienes no dicen su verdadero nombre, porque les conviene ocultarlo. ¿No es cierto, Martín Aguirre Vergara, hijo de Rogelio Aguirre, dueño de media región en Sonora?» Un murmullo corrió por la plaza. Martín sintió cómo todas las miradas se clavaban en él, incluyendo la de Lucía, que había girado bruscamente con el rostro desencajado. Alma bajó del escenario sin perder la sonrisa, como si no hubiera lanzado una bomba en medio de la celebración. El alcalde tosió incómodo e intentó retomar el programa, pero el daño estaba hecho. Lucía se acercó a Martín, con los ojos brillantes de rabia y dolor. «¿Es verdad?», murmuró apenas conteniéndose. «Todo este tiempo jugando a pobre». Martín intentó dar un paso hacia ella, pero Lucía retrocedió. «Déjame explicar», suplicó. «No hay nada que explicar», respondió, la voz quebrada. «Si mentiste desde el principio, nada de lo que haces sirve. Usaste mi confianza para... ¿qué? ¿Espiarnos, comprar barato?
¿O solo querías reírte de los que no tenemos nada? No es así. Nunca quise hacerte daño, insistió Martín desesperado. Solo quería pertenecer. Escapé de lo que era porque no podía más. Pero lo que sentí aquí es verdadero, Lucía. Por favor. Ella alzó la mano para callarlo, la herida abierta en la mirada. No puedo verte, no aquí, no hoy, dijo alejándose a paso rápido entre la multitud. Tomás fue tras ella, no sin antes dirigir a Martín una mirada de compasión mezclada con reproche. La madre recogió en silencio los pasteles que nadie compró, agachando la cabeza para evitar las miradas curiosas. Martín quedó inmóvil, expuesto y avergonzado. Algunos vecinos murmuraban a su alrededor, otros solo apartaban la vista. Alma reapareció a su lado bajando la voz. A veces la verdad es necesaria. Ya viste que no encajas aquí, muchacho. Mejor regrésate al norte. Sin responder, Martín caminó hacia el borde de la plaza. Las voces y la música seguían, pero para él todo se había vuelto un ruido distante y sin sentido. Lo había perdido todo, otra vez. El rancho Ramírez amaneció en silencio. Ni siquiera los gallos parecían tener ánimo para cantar. Lucía se movía por la cocina con gestos mecánicos, preparando café que nadie bebería con gusto. Tomás entraba y salía del cobertizo, evitando miradas y preguntas. La madre barría el mismo rincón una y otra vez, perdida en pensamientos que no compartía. Martín había recogido sus pocas pertenencias la noche anterior. Ahora se hospedaba en la única posada del pueblo, una construcción vieja de 2 pisos con paredes descarapeladas y una cama que crujía con cada movimiento. Desde la pequeña ventana podía ver el camino que llevaba al rancho, pero no se atrevía a recorrerlo. El día después de la feria, Lucía intentó continuar con las tareas como si nada hubiera cambiado, pero todo parecía más difícil sin la ayuda de Martín. El tractor se negaba a arrancar, la bomba del pozo volvió a fallar, y las gallinas escaparon del corral porque nadie había reparado el agujero en la malla. ¿Vas a estar todo el día con esa cara?, le preguntó Tomás mientras peleaba con la bomba de agua. No sé de qué hablas, respondió Lucía, terca, de que parece que se murió alguien, y lo peor es que sabes que tengo razón. Lucía arrojó el balde que sostenía, salpicando agua por todas partes. ¿Razón sobre qué? ¿Sobre confiar en un mentiroso? ¿Sobre dejar que un rico jugara al pobre con nosotros? ¿Esa es tu razón? Tomás dejó la llave inglesa y se irguió para enfrentarla. Ya sabía quién era Lucía, confesó, esperando el estallido. Lo descubrí hace días cuando revisé su camioneta. ¿Y no me dijiste nada? El dolor en su voz era palpable, porque lo vi trabajar como ningún rico lo haría, porque me contó lo de su hermano, lo que cargaba por dentro. No vino a burlarse ni a quitarnos nada. Vino a escapar de sí mismo. Lucía sacudió la cabeza, negándose a escuchar. No importa por qué vino. Mintió. Y ahora todo el pueblo lo sabe. Todo el pueblo sabe que fuimos tan tontos que dejamos entrar a un extraño que nos vio la cara. El orgullo no arregla cercas, Lucía, respondió Tomás, suavizando el tono. Y ese hombre, rico o no, arregló más que solo el portón. Ella se alejó sin responder con los ojos húmedos que se negaba a mostrar. Mientras tanto, en la posada, Martín contemplaba el techo descascarado. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la mirada herida de Lucía en la plaza, la decepción en su rostro, la confianza rota. Pasó el día vagando por el pueblo, evitando las miradas curiosas y los murmullos a su paso. Al atardecer, cuando el calor cedía un poco, se sentó en la pequeña cafetería de la plaza. Fue allí donde Alma Mendoza lo encontró. «Todavía por aquí», comentó sentándose frente a él, sin esperar invitación. «Pensé que ya habrías vuelto al norte, con los tuyos». Martín la miró con frialdad. «¿Vino a burlarse un poco más?» «No, Martín. Vine a hablar». Alma parecía diferente, menos dura. «Lo que hice ayer tal vez no fue la mejor manera». «Tal vez». «Destruyó todo lo que había construido aquí». «¿Y qué habías construido exactamente? ¿Una mentira piadosa?» Alma suspiró, mostrando por primera vez cierta vulnerabilidad. «Mira, yo también sé lo que es perder. Cuando era joven, mi familia tenía un rancho pequeño, no muy diferente al de los Ramírez. Lo perdimos por culpa de estafadores que se hicieron pasar por amigos.
No quiero que ellos pasen por lo mismo. Yo no vine a estafar a nadie, protestó Martín. Puede ser, pero mentiste. Y las mentiras, por buenas que sean las intenciones, siempre terminan haciendo daño. Martín guardó silencio, absorbiendo la ironía de recibir una lección de moral de la misma persona que lo había expuesto públicamente. Si realmente te importan, déjalos decidir su futuro sin interferencias, añadió Alma levantándose. A veces lo mejor que puedes hacer por alguien es apartarte. Esa noche, una tormenta repentina azotó la región. La lluvia golpeaba los techos y hacía riachuelos en los caminos de tierra. En el rancho, Lucía corría de un lado a otro, asegurando puertas y ventanas mientras Tomás intentaba poner a salvo a los animales. El agua se filtraba por el techo viejo y formaba charcos en la cocina. La madre colocaba cubetas, pero no daban abasto. Afuera, el viento arrancó parte del cobertizo y las gallinas se dispersaron aterrorizadas. «El portón del corral grande se soltó», gritó Tomás, empapado hasta los huesos. «Las vacas se van a salir». Lucía corrió hacia allá, resbalando en el lodo. Entre los dos lucharon por asegurar el portón, pero sin las herramientas adecuadas era imposible. Una bisagra se había soltado completamente, la misma que Martín había soldado semanas atrás. «Si estuviera aquí», murmuró Tomás, pero se calló al ver la expresión de su hermana. Pasaron la noche en vela conteniendo daños. Al amanecer, cuando la tormenta amainó, el panorama era desolador. Cercas caídas, techos parcialmente destrozados y el pozo inundado de lodo. Lucía se sentó en el porche exhausta y derrotada, y, por primera vez desde la muerte de su padre, consideró seriamente la posibilidad de vender. Quizá Alma tenía razón. Quizá el orgullo no era suficiente para mantener vivo un rancho. En el pueblo, Martín también había pasado una noche difícil. La posada era vieja y el agua se filtraba por todas partes. Al salir a la calle, vio los estragos de la tormenta. Árboles caídos, letreros arrancados y mucha gente ayudándose mutuamente a limpiar. Se preguntó cómo estaría el rancho, si habrían podido proteger a los animales, si el pozo habría resistido. Estuvo a punto de tomar su camioneta y conducir hacia allá, pero se detuvo. Ya no era bienvenido. Esa tarde, mientras ayudaba a limpiar escombros en la plaza, una camioneta negra se detuvo frente a él, pero no era Alma quien bajó, sino un joven alto y de mirada serena. «¿Martín Aguirre?», preguntó extendiendo la mano. «Soy Samuel, el hijo de Alma». Martín estrechó su mano con cautela. «Si vienes de parte de tu madre...» «Vengo por mi cuenta», interrumpió Samuel. «Lo que hizo en la feria no estuvo bien. Te expuso sin necesidad y también lastimó a los Ramírez». Martín lo miró sorprendido. No esperaba una disculpa de la familia Mendoza. «Mi madre ha sufrido mucho», continuó Samuel. «A veces eso nubla su juicio, pero no es mala persona, solo está asustada». ¿Asustada? ¿De qué podría tener miedo alguien como ella? «De volver a perderlo todo», respondió con sinceridad. «Le pasó una vez, y desde entonces lucha por controlarlo todo, por asegurar que nunca más se quede sin nada». Martín asintió, comprendiendo por primera vez a su antagonista. «De todas formas, lo que pasó, pasó», dijo resignado. «No puedo volver al rancho, no después de cómo me fui». Samuel lo miró directamente a los ojos. «¿Sabes? A veces las personas más orgullosas son las que más necesitan que alguien rompa sus murallas. Quizá lo que necesitas no es irte, sino luchar». Antes de que Martín pudiera responder, un hombre de mediana edad se acercó a ellos. Tenía un porte distinguido a pesar de la ropa sencilla y el rostro curtido por el sol. Martín lo reconoció de inmediato. «¿Papá?», murmuró incrédulo. Rogelio Aguirre cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas y, sin decir palabra, abrazó a su hijo con fuerza. «Te he buscado por todos lados», dijo con voz quebrada. «Desde que te fuiste no he dejado de buscarte». «¿Cómo me encontraste?», preguntó Martín aún sorprendido. «Un amigo te vio en la feria, escuchó lo que pasó», explicó Rogelio. «Hijo, perdí a Carlos. No quería perderte a ti también». Las palabras que durante tanto tiempo había temido escuchar ahora le traían un alivio inesperado. Martín se permitió por primera vez en mucho tiempo apoyarse en alguien más.
Esa noche, mientras padre e hijo hablaban hasta la madrugada en la pequeña habitación de la posada, Lucía observaba las estrellas desde el porche del rancho. El cielo se había despejado después de la tormenta y cada estrella brillaba con claridad inusual. Pensaba en Martín, en su llegada, en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo, en cómo, a pesar de la mentira, había algo genuino en su esfuerzo, en su forma de trabajar, en las miradas que cruzaban cuando creían que nadie más lo notaba. Y por primera vez desde la feria, se permitió llorar. La mañana después de la tormenta, el cielo amaneció despejado, como si quisiera compensar el caos de la noche anterior. Martín y su padre compartían un café en la pequeña cafetería del pueblo. El reencuentro había sido intenso, con lágrimas contenidas y palabras que llevaban años esperando ser dichas. «Lo de Carlos no fue tu culpa», dijo Rogelio con voz pausada. «Nunca lo fue, hijo. El accidente hubiera ocurrido aunque tú hubieras estado ahí». Martín miraba la taza, como si en el líquido oscuro pudiera encontrar respuestas. «Me fui porque no podía soportar las miradas, las preguntas silenciosas, porque sentía que te había fallado». Rogelio negó con la cabeza y apoyó una mano sobre la de su hijo. «El único fallo fue mío, por no saber hablar contigo, por dejar que cargaras con todo eso solo». Conversaron largamente sobre el tiempo perdido, sobre la hacienda familiar, sobre los meses que Martín había pasado vagando de rancho en rancho hasta llegar a los Ramírez. Cuando Martín habló de Lucía, su padre notó el brillo en sus ojos, el cambio en su voz. «Esa muchacha te importa mucho, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa leve. «Ya no importa», respondió Martín, apagado. «No después de lo que pasó». «¿Y vas a dejar que un error arruine lo que podría ser?». Rogelio lo miró directamente. «Eso no es lo que te enseñé, hijo. Los Aguirre no huyen de los problemas ni se rinden cuando algo vale la pena». Martín levantó la vista, sorprendido por la firmeza en la voz de su padre. «¿Qué puedo hacer? Mentí sobre quién era». «No, hijo. Mentiste sobre lo que tenías, no sobre quién eres. Y por lo que me cuentas, ella vio perfectamente quién eres en realidad». Esas palabras resonaron en Martín durante todo el día. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Samuel Mendoza conducía su camioneta hacia el rancho Ramírez. Había tomado una decisión que probablemente enfurecería a su madre, pero sentía que era lo correcto. Encontró a Lucía intentando rescatar lo que quedaba de la cosecha de maíz. Parte del terreno estaba inundado y las plantas yacían dobladas sobre el lodo. «¿Samuel?», preguntó Lucía, sorprendida de verlo allí. «Si vienes por lo de la venta, hoy no es buen momento». «No vengo por eso», respondió acercándose. «Vengo a disculparme por lo que hizo mi madre en la feria. No estuvo bien». Lucía se irguió limpiándose el barro de las manos en el pantalón. «No eres tú quien debe disculparse». «Lo sé, pero también sé que Martín no es la persona que crees. Lo he visto estos días en el pueblo, ayudando a limpiar escombros, rechazando ofertas para volver al norte. Está instalando un sistema de captación de agua para la comunidad. Lo hace por su cuenta, con su propio dinero». Lucía desvió la mirada, no queriendo mostrar interés. «Lo que haga o deje de hacer ya no es asunto mío. Tal vez. Pero creo que merece que lo escuches, al menos una vez más». Antes de que Lucía pudiera responder, Tomás apareció corriendo desde el corral. «¡Tenemos problemas!», gritó. «El agua lodosa entró al depósito principal. Si no lo limpiamos pronto, lo poco que queda se va a contaminar». Lucía olvidó la conversación y corrió hacia el pozo. Samuel lo siguió dispuesto a ayudar. El depósito estaba casi lleno de lodo y plantas arrastradas por la corriente. Tomás bajó para intentar limpiarlo, pero la tarea era demasiado para una sola persona. «Necesitamos bombas de succión para sacar esto», dijo Samuel quitándose la chaqueta. «Y conozco a alguien que tiene el equipo». Sin esperar respuesta, tomó su teléfono y marcó. Media hora después, una camioneta roja conocida se detuvo frente al rancho. Martín bajó, seguido de su padre y varios hombres con equipo. «¿Qué hace él aquí?», preguntó Lucía a su hermano, tensa. «Viene a ayudar», respondió Tomás, sin rodeos. «Y lo necesitamos, Lucía, no podemos con esto solos». Durante horas el equipo trabajó sin descanso. Martín coordinaba, daba indicaciones precisas, se metía en el lodo como uno más.
Su padre y los otros hombres instalaron bombas que succionaban el agua lodosa y la filtraban antes de devolverla limpia al depósito. Lucía observaba desde cierta distancia, confundida por el despliegue de ayuda desinteresada. Rogelio Aguirre se acercó a ella mientras los demás continuaban trabajando. «Tu rancho me recuerda al nuestro cuando yo era joven», comentó con nostalgia. «Antes de expandirnos, antes del dinero. Era pequeño, pero tenía alma». «¿Por qué hacen esto?», preguntó Lucía directa. «¿Qué ganan ustedes?». Rogelio sonrió con calma. «A veces, señorita, no se trata de ganar, sino de sanar. Mi hijo estuvo perdido mucho tiempo. Aquí encontró algo que lo trajo de vuelta. Y por eso, este lugar ya es importante para mí también». A lo lejos, nubes oscuras anunciaban otra tormenta. El viento comenzaba a soplar con fuerza, dificultando el trabajo. Martín alzó la vista al cielo y dio indicaciones para asegurar el equipo. «Hay que terminar antes de que llegue la lluvia», gritó. Todos redoblaron esfuerzos. Incluso Lucía, venciendo su orgullo, se unió al trabajo. Durante un breve momento, sus manos y las de Martín se rozaron al pasar una herramienta. Sus miradas se encontraron por primera vez desde la feria, y algo silencioso pasó entre ellos. La tormenta se desató con furia repentina. El viento arrancó parte de la lona que protegía el equipo. Sin pensarlo, Martín corrió a asegurarla, pero una ráfaga violenta amenazaba con arrastrar todo consigo. «¡Cuidado!», gritó Tomás señalando una estructura metálica que se balanceaba peligrosamente. Pero Martín estaba concentrado en sujetar la lona y no vio el peligro. Lucía, actuando por instinto, corrió hacia él justo cuando la estructura comenzaba a caer. Lo empujó con fuerza, ambos rodando por el lodo hasta quedar seguros, mientras la estructura se desplomaba donde él había estado segundos antes. Por un momento, quedaron uno junto al otro, empapados, cubiertos de barro, respirando agitadamente. La lluvia caía sobre ellos como una cortina, aislándolos del mundo. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Martín con los ojos muy abiertos. «Por la misma razón que tú viniste hoy», respondió ella, casi en un susurro. Los demás corrían a refugiarse en el granero. Tomás los llamó a gritos, señalando hacia el único lugar seguro. Martín ayudó a Lucía a levantarse y, tomados de la mano, corrieron bajo la lluvia torrencial. El granero viejo ofrecía un refugio precario, pero suficiente. Las goteras formaban pequeños charcos en el suelo de tierra, pero al menos estaban a salvo del viento. Rogelio, Samuel y los otros hombres improvisaron asientos con pacas de heno. Tomás encendió un farol que arrojaba sombras danzantes sobre las paredes de madera. En un rincón, Lucía se envolvía con una manta vieja que habían encontrado. Martín se acercó con pasos inseguros, ofreciéndole una taza de café que alguien había preparado en una pequeña estufa portátil. «Gracias», dijo ella, aceptando la bebida caliente. Se formó un silencio incómodo entre ambos. Afuera la tormenta rugía, sacudiendo las puertas del granero. «Lo siento», comenzó Martín. «Te mentí sobre mi nombre, sobre mi familia. Debí ser honesto desde el principio». Lucía lo miró directamente. «¿Por qué no lo fuiste?». «Porque necesitaba probarme a mí mismo que podía ser útil sin mi apellido», confesó. «Cuando perdí a mi hermano, sentí que todo lo que tenía era inmerecido. Quería ganarme las cosas con mis propias manos, con mi esfuerzo. Podrías haberme contado eso. Lo sé, pero tenía miedo. Miedo de que me vieras diferente, de convertirme en el rico y no en la persona que realmente soy». La lluvia golpeaba el techo con fuerza, marcando el ritmo de la conversación. Desde el otro lado del granero, Tomás, Rogelio y los demás fingían no prestar atención, pero era evidente que seguían cada palabra. «Te mentí sobre quién era», reconoció Martín, «pero nunca sobre lo que sentía por ti, por tu familia, por este lugar. ¿Por qué no confiaste en mí?», preguntó Lucía con voz más suave. «Porque a veces es más fácil esconderse que enfrentar lo que uno siente». Un trueno especialmente fuerte sacudió el granero. Lucía se sobresaltó y, por reflejo, se acercó más a Martín. Quedaron a pocos centímetros, con la respiración entrecortada y los ojos brillantes a la luz del farol. «¿Y qué es lo que sientes?», susurró ella. Pero antes de que Martín pudiera responder, Tomás interrumpió.
El agua está entrando al granero. Tenemos que mover los sacos de grano. La magia del momento se rompió, pero algo había cambiado entre ellos. Ya no había amargura en la mirada de Lucía, sino una pregunta silenciosa que esperaba respuesta. Todos se pusieron a trabajar, apilando sacos y cajas en las zonas más altas. La noche avanzaba y la tormenta no cedía, pero dentro del viejo granero, entre goteras y farolillos, algo cálido comenzaba a crecer de nuevo. El amanecer trajo consigo un silencio peculiar. La tormenta había cesado durante la madrugada, dejando a su paso un paisaje transformado. Charcos enormes reflejaban el cielo despejado, y el aire olía a tierra mojada y esperanza renovada. Dentro del granero, la mayoría dormitaba en posturas incómodas sobre pacas de heno. Martín fue el primero en despertar. Con cuidado de no hacer ruido, salió a contemplar los daños. El rancho parecía haber librado mejor batalla esta vez. La ayuda había llegado a tiempo. Lucía lo encontró revisando el sistema de bombeo cerca del pozo. Se acercó con 2 tazas de café recién hecho, ofreciéndole una sin palabras. Él la aceptó con una sonrisa tímida. «Gracias por venir ayer», dijo ella finalmente rompiendo el silencio. «No lo hubiéramos logrado solos. Era lo menos que podía hacer», respondió él. «Este lugar significa mucho para mí». Permanecieron en silencio unos minutos, bebiendo café y contemplando cómo el sol comenzaba a evaporar la humedad de la tierra. Los otros iban despertando, saliendo a estirar las piernas entumecidas después de la noche en el granero. Rogelio Aguirre se unió a ellos, observando con interés la estructura del pozo. «Este pozo es más antiguo de lo que parece», comentó examinando las piedras de la base. «¿Sabes? En mi juventud trabajé con un geólogo que estudiaba acuíferos. Este tiene todas las características de estar conectado a algo más grande». «¿Qué quiere decir?», preguntó Lucía intrigada. «Que podría haber agua abundante bajo esta tierra», explicó. «Solo habría que saber dónde buscar y cómo extraerla». Los ojos de Martín se iluminaron. Miró a su padre con nuevo respeto, como si lo viera bajo una luz distinta. «Papá, ¿crees que podríamos conseguir a ese geólogo? ¿O a alguien que pudiera confirmarlo?» Rogelio asintió, sacando su teléfono. «Déjame hacer algunas llamadas». Los días siguientes fueron de trabajo constante y descubrimientos inesperados. El geólogo, un hombre pequeño de barba canosa llamado Ramiro, confirmó la teoría de Rogelio. Bajo el rancho Ramírez corría un acuífero considerable que podría abastecer no solo al rancho, sino a varias propiedades cercanas. «Es como si hubieran estado viviendo sobre un tesoro sin saberlo», explicó Ramiro, mientras desplegaba mapas y estudios sobre la mesa de la cocina. «Con la tecnología adecuada, este acuífero podría servir a toda la comunidad por años». Lucía no podía creerlo. Toda su vida luchando por cada gota de agua, cuando bajo sus pies había un río subterráneo esperando ser descubierto. Martín, que había estado callado, reflexionó en voz alta. Esto podría cambiar todo, no solo para el rancho, sino para la región entera. Fue entonces cuando expuso su idea: crear una cooperativa agrícola. Los rancheros conservarían sus tierras, pero compartirían recursos como el agua y maquinaria. Era un modelo que había funcionado en otros lugares y con el acuífero como base podría transformar la economía local. «Es ambicioso», comentó Tomás frunciendo el ceño. «¿Crees que los demás rancheros aceptarían?» «Si ven los beneficios, sí», respondió Martín, «y podríamos empezar con un proyecto piloto aquí para demostrar que funciona». El entusiasmo de Martín era contagioso. Incluso Tomás, siempre escéptico, comenzó a ver posibilidades donde antes solo había obstáculos. La noticia del acuífero se extendió rápidamente por el pueblo. Pronto, varios vecinos se acercaron al rancho para conocer más detalles. Entre ellos, para sorpresa de todos, llegó Alma Mendoza. Al principio, el ambiente fue tenso. Alma mantuvo una distancia prudente, escuchando más que hablando. Cuando finalmente habló, su tono había perdido la arrogancia habitual. «He estado pensando mucho estos días», comenzó dirigiéndose principalmente a Lucía. «Quizá mi manera de hacer las cosas no ha sido la más adecuada». Lucía la miró con cautela, pero sin hostilidad. «Nunca fue personal, Alma. Solo defendía lo nuestro».
Lo sé, asintió Alma. Y lo respeto, aunque no lo creas. Martín observaba el intercambio, asombrado por el cambio en ambas mujeres. Fue entonces cuando Samuel, que había acompañado a su madre, dio un paso adelante con una propuesta sorprendente. Mi madre tiene infraestructura que podría ser útil para procesar y distribuir productos. Si esta cooperativa va a funcionar, necesitará más que solo agua. Alma pareció tan sorprendida como los demás, pero no contradijo a su hijo. Por el contrario, añadió, la bodega grande que tenemos cerca de la carretera podría servir como centro de distribución. Y conozco compradores que pagarían bien por productos de calidad. Martín y Lucía intercambiaron miradas incrédulos. ¿Era posible que su mayor antagonista se convirtiera en aliada? ¿Por qué harías eso?, preguntó Lucía, directa como siempre. Alma suspiró, mirando hacia el horizonte antes de responder. Porque estoy cansada de luchar. Porque mi hijo me hizo ver que hay formas mejores de construir algo duradero. Y porque, aunque no lo creas, también sé lo que es perder un hogar. Las siguientes semanas fueron de planificación intensa. Martín y su padre aportaron capital y conocimientos técnicos. Los Ramírez ofrecieron su tierra y el acceso al acuífero. Alma y otros rancheros se comprometieron con infraestructura y contactos comerciales. El proyecto tomaba forma día a día. Ingenieros llegaron para diseñar el sistema de extracción y distribución de agua. Agrónomos estudiaban qué cultivos serían más rentables según las condiciones del suelo. El rancho Ramírez, antes al borde del abismo, se convertía en el centro de una revolución agrícola local. Entre tanto trabajo, Martín y Lucía apenas tenían tiempo para hablar a solas. Sus interacciones eran profesionales pero cálidas, como si ambos estuvieran posponiendo deliberadamente una conversación pendiente. Una tarde, mientras revisaban los planos del sistema de irrigación, sus manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente para que ambos se detuvieran y se miraran directamente a los ojos. «Nunca terminamos nuestra conversación en el granero», murmuró Martín. «Cierto», reconoció ella. «Me preguntaste qué sentías y nunca respondiste. ¿Quieres saberlo ahora?» Lucía asintió con el corazón acelerado. «Sentí que por primera vez en años pertenecía a algún lugar», confesó Martín, «que podía ser útil no por mi apellido o mi dinero, sino por lo que podía hacer con mis manos, y sentí algo que creí perdido para siempre. Esperanza. ¿Es solo por el rancho?», preguntó ella con voz apenas audible. Martín negó suavemente con la cabeza. «El rancho es especial, pero es por ti, Lucía, por cómo luchas cada día, por cómo cuidas a los tuyos, por cómo ves valor en lo que otros abandonarían. Me enseñaste que la vida sigue, aun después de las pérdidas, y eso fue como volver a respirar después de años ahogándome». Lucía bajó la mirada, procesando sus palabras. Cuando volvió a mirarlo, había determinación en sus ojos. «Yo también sentí algo diferente contigo, algo que me asustaba, porque no estaba en mis planes. Siempre pensé que el rancho sería mi única preocupación, mi única lealtad. Y entonces llegaste tú con tu misterio, tus manos trabajadoras y esa forma de mirarme como si realmente me vieras». Él se acercó un poco más. «¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez las cosas importantes en la vida no se planean», respondió ella. «Simplemente llegan, como tú en tu camioneta roja, pidiendo una oportunidad». Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. A lo lejos se escuchaban voces y maquinaria. El rancho volvía a la vida, pero de una forma completamente nueva. El día de la inauguración del sistema de agua llegó con gran expectación. Todo el pueblo se reunió para ver cómo, por primera vez, el agua del acuífero fluía limpia y abundante por las tuberías recién instaladas. Habían construido un tanque elevado que distribuiría el agua a varios ranchos participantes en la cooperativa. Martín y Lucía estaban junto al interruptor principal, rodeados de familiares, vecinos y autoridades. Cuando activaron el sistema, el agua comenzó a brotar con fuerza, provocando aplausos y vítores de todos los presentes. El alcalde dio un discurso sobre la importancia de la unión y la visión de futuro. Rogelio Aguirre habló brevemente sobre las posibilidades de la cooperativa.
Pero la sorpresa llegó cuando Alma Mendoza tomó el micrófono. Durante años creí que la única forma de prosperar era acumulando tierras y riquezas, comenzó. Hoy veo que estaba equivocada. La verdadera riqueza está en construir juntos, en compartir recursos, en crecer como comunidad. Y por eso quiero anunciar que la Hacienda Mendoza será parte oficial de esta cooperativa, aportando no solo infraestructura, sino también experiencia y contactos. La gente aplaudió, asombrada por el cambio en quien había sido la figura más polarizadora del pueblo. Lucía observaba con una mezcla de sorpresa y respeto, reconociendo la valentía que requería semejante declaración pública. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, Martín buscó a Lucía con la mirada. La encontró junto al nuevo pozo, contemplando el agua cristalina que ahora manaba sin esfuerzo. «Es increíble, ¿verdad?», dijo acercándose. «Toda la vida luchando por cada gota, y el tesoro estaba justo bajo nuestros pies. Como muchas cosas en la vida», respondió ella con una sonrisa cómplice. «A veces lo que buscamos está más cerca de lo que creemos». Martín tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Esta vez, Lucía no se apartó. «Nunca quise tu tierra ni tu dinero», confesó él. «Solo quería un lugar donde pertenecer, donde mi corazón pudiera sanar». Lucía apretó su mano con los ojos brillantes bajo el sol de la tarde. «Aquí siempre habrá un lugar para ti», respondió en voz baja, «si quieres quedarte». Y por primera vez desde que llegó al rancho, Martín sintió que el peso que había cargado durante años comenzaba a disiparse, como nubes después de la tormenta, dejando un cielo despejado y lleno de posibilidades. Los días que siguieron a la inauguración del sistema de agua transformaron el rancho Ramírez. Las cercas oxidadas fueron reemplazadas, el corral ampliado y el viejo tractor, que tantos dolores de cabeza había causado, recibió piezas nuevas que lo hicieron ronronear como en sus mejores tiempos. Lo más importante, sin embargo, no era lo material, sino el espíritu renovado que habitaba en cada rincón. Lucía despertaba ahora con un propósito diferente. Ya no era solo la lucha diaria por sobrevivir, sino la construcción de algo mayor, algo que iba más allá de las fronteras de su propiedad. La cooperativa comenzaba a dar sus primeros frutos. Ya habían logrado acuerdos con compradores en la capital y los primeros pagos permitieron contratar más personal para las tareas más pesadas. Una mañana, mientras revisaba las cuentas en la cocina, escuchó la camioneta de Martín detenerse frente a la casa. Salió a recibirlo, ocultando con dificultad la sonrisa que asomaba a sus labios cada vez que lo veía. «Buenos días», saludó él, bajando con un paquete bajo el brazo. «Traje los planos para la ampliación del sistema de riego». Pero no era solo eso lo que le brillaba en los ojos. Había algo más, una emoción contenida que no lograba disimular. «¿Pasó algo?», preguntó Lucía, intrigada. «Acabo de recibir la confirmación. 3 ranchos más se unirán a la cooperativa el próximo mes, y tenemos una reunión con exportadores de Estados Unidos la semana que viene. Están interesados en nuestros productos orgánicos». Lucía no pudo contener la alegría. De impulso abrazó a Martín, quien la recibió sorprendido pero feliz. Fue un abrazo breve pero suficiente para que ambos sintieran el corazón acelerado. «Todo esto es gracias a ti», dijo ella, apartándose ligeramente, pero sin romper del todo el contacto. «Es gracias a todos», corrigió Martín. «Mi padre, tu familia, incluso Alma, cada uno ha puesto lo mejor de sí». Entraron a la cocina, donde Tomás y la madre ya preparaban el desayuno. El ambiente era distinto ahora, más relajado, más esperanzador. Incluso Tomás, quien siempre había sido el más escéptico, participaba activamente en la planeación de la cooperativa y se había convertido en uno de sus defensores más fervientes. «Martín tiene noticias», anunció Lucía mientras servía café para todos. La conversación giró en torno a los nuevos planes, las posibilidades que se abrían y los desafíos que aún enfrentaban. Era evidente que Martín ya no era visto como un extraño, sino como parte integral de aquel pequeño universo que era el rancho. «Hoy voy a revisar el portón grande», comentó Martín terminando su café. «Creo que podemos hacerlo más amplio para facilitar la entrada de los camiones». «Te acompaño», se ofreció Lucía. Caminaron juntos hacia el portón.
ese mismo que Martín había reparado el día de su llegada. El sol de la mañana los envolvía en una luz dorada y el canto de los pájaros los acompañaba como una discreta banda sonora. ¿Recuerdas cuando me lanzaste el martillo aquel primer día?, preguntó Martín, sonriendo al evocar el recuerdo. Claro que me acuerdo, pensé que te irías al ver lo mandona que era. Al contrario, confesó él. Fue precisamente ese carácter lo que me hizo querer quedarme. Había algo en ti, una fortaleza, una determinación que me recordó lo que yo había perdido. Se detuvieron frente al portón. Martín lo inspeccionó con ojo crítico, pero su mente parecía estar en otro lugar. Hay algo que quiero mostrarte, dijo finalmente sacando del bolsillo de su camisa una pequeña caja de madera tallada. Lo he estado preparando desde hace días. Lucía lo miró con curiosidad. Martín abrió la caja con cuidado, revelando un anillo artesanal, hecho con alambre del viejo portón que él mismo había reparado. Era sencillo pero hermoso en su singularidad. Tenía carácter como todo en aquel rancho. No es oro ni plata, dijo con voz ligeramente temblorosa. Es alambre del portón que me abrió las puertas a una nueva vida. A ti. Lucía observaba el anillo sin palabras, mientras Martín continuaba. No te ofrezco una vida de lujos. Te ofrezco mis manos para trabajar, mi corazón para amar y la promesa de quedarme cuando todo se derrumbe. Martín, comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. No tienes que responder ahora. Sé que todo ha sido rápido, intenso. Solo quiero que sepas que, para mí, este lugar dejó de ser un refugio temporal. Se convirtió en mi hogar. Y tú, en mi razón para quedarme. Lucía tomó el anillo con dedos temblorosos. Lo examinó bajo la luz del sol, viendo cómo el metal reflejaba destellos dorados. Luego, sin decir palabra, se lo colocó en el dedo. El rancho nunca fue solo tierra, dijo finalmente, con voz firme pero emocionada. Es hogar, es familia, y ahora también eres tú. Martín la miró incrédulo, como si no pudiera procesar completamente su gesto. Lucía sonrió ante su confusión. ¿Qué esperabas? ¿Un discurso largo? Ya sabes que no soy de muchas palabras. Martín rió, liberando la tensión acumulada, y la atrajo hacia sí en un abrazo que parecía contener todos los sentimientos no expresados durante meses. Cuando se separaron, sus rostros quedaron a escasos centímetros. Esta vez no hubo tormenta ni interrupciones. Sus labios se encontraron en un beso suave, tímido al principio, luego más seguro, como si hubieran estado esperando este momento desde el primer día. La noticia del compromiso se extendió rápidamente. Tomás fue el primero en recibir la confirmación y levantó a su hermana en un abrazo que casi la deja sin aliento. «¡Por fin!», exclamó. «Ya pensaba que tendría que encerrarlos en el granero otra vez». La madre de Lucía lloró silenciosamente, abrazando a Martín como al hijo que siempre había esperado. Rogelio Aguirre, al enterarse, organizó una pequeña celebración en el rancho, a la que asistieron no solo familiares, sino también vecinos y miembros de la cooperativa. Durante la fiesta, la sorpresa mayor fue ver llegar a Alma Mendoza, acompañada de su hijo Samuel. Traía un pastel hecho por ella misma y una expresión genuinamente amable en el rostro. «Nunca pensé que te vería así», comentó Lucía, cuando se encontraron junto a la mesa de bebidas. «La vida da muchas vueltas», respondió Alma. «A veces se necesita perder algo para valorar lo que realmente importa». No hacían falta más explicaciones. Ambas mujeres habían recorrido caminos difíciles para llegar a este punto de entendimiento mutuo. A media tarde, mientras la celebración continuaba, Tomás levantó su vaso para un brindis improvisado. Por el forastero que llegó mintiendo y se quedó diciendo verdades, dijo mirando a Martín con afecto fraternal. Y por mi hermana, que siempre supo ver lo valioso aunque estuviera cubierto de polvo. Las risas y los aplausos llenaron el patio del rancho. La música sonaba, las conversaciones fluían, y por primera vez en años, aquel lugar no era solo un punto de resistencia contra la adversidad, sino un centro de vida y esperanza. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Martín y Lucía se escabulleron hacia el porche. Se sentaron en el viejo columpio que colgaba del techo,
contemplando cómo las sombras se alargaban sobre la tierra que ambos amaban por razones distintas, pero complementarias. «¿Sabes?», murmuró Martín con el brazo alrededor de los hombros de Lucía. «Cuando llegué aquí, creía que estaba huyendo. Ahora sé que en realidad estaba buscando. ¿Y encontraste lo que buscabas?» «Encontré mucho más», respondió besando su frente. «Encontré un lugar donde ser yo mismo, sin apellidos ni expectativas, donde mis manos podían crear en vez de destruir, donde el pasado no define quién puedo ser mañana». Lucía apoyó la cabeza en su hombro, observando el anillo en su dedo. No era una joya costosa, pero tenía un valor que ningún diamante podría igualar. Estaba hecho con el mismo material que había unido sus vidas desde el primer día, cuando un forastero llegó pidiendo una oportunidad y encontró un hogar. «El portón que reparaste ese primer día», dijo ella, recordando. «No era solo una entrada al rancho, era el comienzo de algo nuevo para todos nosotros». Martín asintió, apretando suavemente su mano. A lo lejos se escuchaban las risas y conversaciones de la fiesta. La vida continuaba, con sus desafíos y alegrías, pero ahora enfrentarían todo juntos. El portón estaba abierto de par en par, dejando entrar no solo el viento fresco de la tarde, sino también todas las posibilidades que antes parecían inalcanzables. Y mientras la primera estrella aparecía en el cielo del atardecer, dos personas que habían llegado a este momento, por caminos tortuosos, comprendían que a veces lo que parece el final de un viaje es solo el comienzo de otro mucho más hermoso. Un año había pasado desde aquel día en que Martín y Lucía se comprometieron junto al viejo portón. El rancho Ramírez, una vez al borde del abandono, ahora prosperaba como epicentro de la cooperativa agrícola que había transformado la economía de toda la región. Era un sábado cálido de primavera. El patio del rancho se había decorado con flores silvestres y luces sencillas para la ocasión más esperada, la boda de Lucía y Martín. Nada ostentoso, como habían deseado ambos, pero lleno de significado en cada detalle. Bajo un arco de madera construido por Tomás, Lucía esperaba con un vestido blanco y sencillo, adornado únicamente por un ramo de flores del campo. Su cabello, normalmente recogido para las faenas diarias, caía libre sobre sus hombros. A su lado su madre colocaba el último ajuste al velo improvisado. «Tu padre estaría tan orgulloso», murmuró la mujer conteniendo las lágrimas, «de ti, del rancho, de todo lo que has construido». Lucía apretó su mano sintiendo una mezcla de nostalgia y felicidad profunda. «Creo que él siempre supo que el rancho tenía más valor del que veíamos», respondió, recordando las palabras que tantas veces repetía su padre sobre la tierra con alma. Mientras tanto, Martín se preparaba en la antigua habitación de Tomás. Rogelio Aguirre, impecable pero sin ostentación, ajustaba la corbata de su hijo con manos ligeramente temblorosas. «¿Recuerdas cuando desapareciste?», preguntó el hombre con voz suave. «Pensé que te había perdido para siempre, como a Carlos». «Lo siento, papá», respondió Martín mirándolo directamente. «Necesitaba encontrarme a mí mismo». «Y lo conseguiste», afirmó Rogelio con una sonrisa orgullosa. «Mira todo lo que has logrado, no solo con el rancho o la cooperativa, sino con tu vida. Volviste a ser el hombre que siempre supe que serías». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Tomás, vestido formalmente pero conservando ese aire desenfadado que lo caracterizaba. «Es hora, cuñado», anunció. «Si quieres echarte para atrás, este es el momento, aunque tendría que golpearte si lo hicieras». Los tres rieron, liberando la tensión del momento. Salieron juntos hacia el patio, donde los invitados ya ocupaban sus lugares. No era una multitud grande, pero representaba perfectamente la nueva realidad que habían construido. Familias de la cooperativa, vecinos del pueblo, trabajadores del rancho, todos unidos por lazos que iban más allá de los negocios. Entre los asistentes destacaban Alma y Samuel Mendoza. La transformación de Alma era evidente para todos. Conservaba su elegancia natural, pero había perdido esa dureza que la caracterizaba. Samuel, por su parte, se había convertido en pieza clave de la cooperativa, aportando ideas frescas y contactos valiosos desde su posición. Cuando la música comenzó, interpretada por músicos locales,
Todos giraron para ver a Lucía avanzando del brazo de su hermano mayor. La expresión de Martín al verla era indescriptible, una mezcla de admiración, gratitud y amor profundo. El juez local, amigo de la familia desde hacía décadas, condujo una ceremonia sencilla pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, el silencio era absoluto. «Llegué a este rancho huyendo de mí mismo», comenzó Martín con voz clara. «Sin nombre, sin pasado, solo con mis manos y la esperanza de encontrar paz. En vez de eso, encontré algo mucho más valioso. Encontré el amor en tus ojos desconfiados, en tu sonrisa escasa, en tu fortaleza inquebrantable. Me enseñaste que no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos juntos. Te prometo que, como ese portón que reparé el primer día, estaré firme cuando los vientos soplen fuerte y abierto para recibir todo lo bueno que la vida nos ofrezca». Lucía, normalmente contenida con sus emociones, dejó que una lágrima resbalara por su mejilla antes de hablar. «El rancho era mi única preocupación, mi única pasión», dijo, mirándolo, directamente. «Pensaba que no había espacio para nada más. Y entonces llegaste, con tus secretos y tus silencios, pero también con tu bondad y tu trabajo honesto. Me enseñaste que cuidar lo que amamos no significa cerrarnos a lo nuevo, sino abrazar las posibilidades que nos ofrece el mañana. Te prometo que, como la tierra que siempre renace después de la sequía, mi amor por ti será constante y fértil, capaz de superar cualquier tormenta». El intercambio de anillos fue significativo. Lucía continuaba usando el anillo de alambre que Martín le había hecho, mientras él recibía uno similar, elaborado por Tomás siguiendo el diseño original. Simbolizaban a la perfección la esencia de su unión. No los unía el lujo ni las apariencias, sino la autenticidad y el trabajo conjunto. La celebración que siguió fue alegre y genuina. Mesas largas dispuestas bajo los árboles, comida abundante preparada por manos amigas, música que invitaba a bailar bajo el cielo estrellado. No faltaron los brindis emotivos como el de Tomás. «Por mi hermana, la mujer más terca y valiente que conozco», dijo, levantando su copa. «Y por Martín, que llegó como un extraño y se convirtió en el hermano que no sabía que necesitaba». Rogelio Aguirre también se puso de pie con dignidad y emoción visibles. «Por los nuevos comienzos», brindó. «Porque a veces el camino más difícil nos lleva exactamente donde debemos estar». Incluso Alma Mendoza ofreció unas palabras, sorprendiendo a todos con su sinceridad. «Por la cooperación en lugar de la competencia», dijo. «Por aprender que todos ganamos más cuando trabajamos juntos que cuando luchamos separados». La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Eventualmente, los novios se escabulleron hacia un rincón tranquilo del rancho, el mismo porche donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. «¿Feliz?», preguntó Martín, abrazándola bajo la luz de la luna. «Más que eso», respondió Lucía recostándose en su hombro. «En paz». Contemplaron en silencio el rancho que se extendía ante ellos, los campos regados por el sistema que habían diseñado juntos, las cercas fuertes que protegían el ganado sano, las luces de la fiesta que aún brillaban a lo lejos. Era el mismo terreno que Lucía había defendido con uñas y dientes, pero transformado por la visión compartida, el trabajo duro y la confianza restaurada. «¿Sabes qué es lo único que me duele?», murmuró Lucía después de un rato. «Que mi padre no esté aquí para ver todo esto». «Tal vez lo está», respondió Martín besando su frente. «En cada planta que crece, en cada gota de agua que brota de la tierra, en cada amanecer que nos despierta para seguir construyendo». A la mañana siguiente, mientras el sol despuntaba en el horizonte, Martín y Lucía salieron al patio donde aún quedaban restos de la celebración. Con tazas de café humeante, caminaron hasta el viejo portón que había sido el principio de todo. «¿Recuerdas cuando me lanzaste aquel martillo?», preguntó Martín, sonriendo al recuerdo. «¿Cómo olvidarlo?», respondió ella, apoyándose en él. «Fue mi mejor decisión». El rancho despertaba lentamente a su alrededor. Pronto llegarían los trabajadores. Habría reuniones con los miembros de la cooperativa, decisiones que tomar, problemas que resolver. Pero ahora,
En ese breve momento de calma, solo eran ellos dos, y la certeza de que las raíces más fuertes crecen precisamente en la tierra más difícil. Y mientras el sol ascendía, bañando de luz dorada los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Martín y Lucía comprendían que algunas historias no terminan jamás, solo cambian y evolucionan, como la tierra bajo sus pies, como el amor que los había unido contra todo pronóstico.